Dios les bendiga. Qué bendición cantar al Señor. Qué bendición estar en la casa del Señor. ¿Cuánto aman ustedes este lugar? Dice el Salmo 26:8: la habitación de tu casa te ama. Cuando amamos un lugar, una persona o algo, queremos estar allí cerca, queremos disfrutar de esa alguien, queremos estar con ese alguien. Si es un lugar, queremos estar en ese lugar. La casa del Señor es un buen lugar. ¿Cuántas veces hemos llegado tristes, cargados, y hemos encontrado bendición en este lugar y hemos salido diferentes, aun cuando las cosas no se han resuelto? Porque hemos puesto nuestra cara en el Señor. Y dice el Señor: mi casa será llamada casa de oración. Usted puede orar en su casa, pero el mejor lugar para orar es la casa del Señor. Y así está establecido en la palabra. Y qué bueno estar aquí, qué bueno que ustedes aquí. Dice el Salmo 27:4 que es sello. Aquí pueden haber 1000 personas, pero no estoy yo, que pérdida de la. Así es que aprovechen, disfruten, gócese en el Señor. No es un culto más, es una oportunidad para adorar a Dios, para recordar cosas que quizá ya sabemos o aprender. La idea de todo esto es mantenernos ardientes espiritualmente y, si se puede, creciendo un tantito más. ¿Cuánto has crecido? Dios quiere que tú crezcas a la medida de la estatura de Cristo. Sean todos bienvenidos, amados hermanos. Abrimos nuestras Biblias nuevamente en Hebreos 11. Dice en los versos 23 al 26. Una vez que lo tienen, nos ponemos. Dice la palabra del Señor, Hebreos 11, 23 al 26. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron muy hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Que el Dios Altísimo añada bendición con su palabra. Amado Padre, muchas gracias por esta noche, gracias por la oportunidad que nos das a este grupo de tus hijos de alabar y exaltar tu santo y glorioso nombre. Gracias, mi Dios, por el honor de adorarte, de pasar un tiempo de valor espiritual tan necesario para nuestra vida. Un tiempo en la compañía de los hermanos, la gente con la que hemos de compartir la eternidad. Qué privilegio para nosotros. Y un tiempo con tu palabra, Señor. Es a través de tu palabra que haces tu obra en nosotros. Le has encargado al Espíritu Santo guiarnos a toda la verdad, enseñarnos las cosas tuyas para que en ellas nos formemos, para que adquiramos valores, principios, para que mantengamos la mirada puesta en tus promesas, para que nos reposemos en la vida espiritual. Gracias, mi Dios, por el honor de ser tus hijos, de ser tu pueblo y de tener este tiempo especial. Bendice a todos los hermanos conforme a las necesidades que ellos tienen.
Sobre todo, ayúdeles a crecer un poquito más en Cristo. Ayúdele a refrescar la palabra y tenerla latente en su mente y en su corazón. Y para aquellos que no la saben, Señor, disfrutar de las enseñanzas de tu palabra. Tómanos bajo la dirección del Espíritu Santo, buen Dios, y guíenos conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Mirad este texto hermoso de Hebreos 11. Cuando se tiene una fe viva, una fe verdadera, cuando se ha creído verdaderamente en Dios y se ha puesto la mirada en Él, entonces vemos a hombres, mujeres, muchachos tomando decisiones, pero decisiones que trascienden, que van más allá de las cosas temporales, de las cosas perecederas. Vemos como Dios le dice a Abraham que salga de los caldeos. Dice que habitó como extranjero en la tierra prometida. Y dice la palabra del Señor que él tenía la mirada puesta más allá de una tierra, la tierra de Israel. Tenía puesta la mirada en una ciudad, no Jerusalén, la terrenal. Y dice la palabra del Señor que muchos de ellos no recibieron lo que se les había prometido, pero ellos se confesaban extranjeros y peregrinos. Y dice el verso 16, maravilloso texto, porque anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y encontramos a Moisés tomando decisiones increíbles. Yo no sé lo que es tratar de concebir la idea de ser hijo de la hija de Faraón, haber sido adoptado. Oye, allí están en la cúspide, si se quiere, probablemente un prospecto heredero del trono, ¿verdad? Probablemente allí habla de la riqueza de los egipcios, pero ese hombre tomó decisiones que iban contra la lógica, porque no es lógico lo que estamos viendo que él hace. Renunciar a ser hijo de la hija del Faraón, renunciar a las riquezas de los egipcios. Y dice la palabra del Señor que él prefirió padecer con el pueblo de Dios. Pero ¿qué lo motivaba a esas decisiones? Dice, porque tenía la mirada puesta ¿dónde? En el Padre. Wow, y es que cuando tiene la mirada puesta en Cristo y en las cosas de arriba, el corazón entendido va a tomar decisiones, el corazón sabio va a tomar decisiones que le acercan más a Dios, que le hacen crecer en el Señor, que le hacen confiar en las promesas, que sueñan en el cumplimiento de las promesas de Dios Altísimo. Y lo más maravilloso de todo esto es que Dios es fiel a sus promesas. Dice 2 Corintios 1:20, porque las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Amén. Todo lo que la palabra del Señor enseña, cambia promesa, Dios les cumplirá. Moisés tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Dónde la tiene puesta usted? Dice el verso 26, teniendo por mayor riqueza el vituperio en Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón. Amados hermanos, hay premios, hay galardones, hay recompensas para los creyentes. Vimos la semana pasada que Dios ha prometido corona a los que soportan la tentación, a los que resisten la prueba. Y tratamos de discernir un poquito eso en el contexto, ¿verdad? Donde el contexto hablaba de la importancia
de mantenerse firme en la fe, ¿sí? Porque el diablo va a atacar la fe, la confianza en Dios. Sucede, ya ha sucedido eso a usted. Lo ha puesto el diablo en determinado momento a dudar. Y entonces el verso 6 exhorta a pedir con fe, a creer, porque dice que el que dura es enano como la onda del mar. Entonces encontramos muchos creyentes oscilantes, ¿sí? Y dice: no experimentar hasta que recibirá cosas algunas del Señor, ¿cierto? Encontramos en Santiago mismo, capítulo 1, que el Señor llama la atención respecto a ser muy apresurado para hablar o para enojarse. Y el diablo juega con eso, ¿verdad? Y a veces nos enreda en nuestras propias palabras y después nos agarramos la cabeza, ¿verdad? O a veces nos enojamos rápidamente y el diablo tratará de hacerlo salirse a usted de sus casillas para afectar su testimonio, para ponerlo a proferir o decir. Y entonces, bienaventurado aquel que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué cosa? Eso dice la palabra del Señor. Y dijimos que esta corona es para los creyentes fieles y valientes, porque no es sino a través de la fidelidad y la valentía que nos podremos abstener o mantenernos en medio de circunstancias tales como pruebas, tentaciones, luchas, cada quien en su realidad, ¿verdad? Porque la realidad de cada creyente difiere una de otra. No todos vivimos las mismas debilidades. Y si alguien sabe cuáles son las debilidades, es el enemigo. Porque quizás nos ha visto una y otra vez andar por allí, ¿verdad? Y entonces va a tratar de afectar la vida espiritual. Pero bienaventurado aquel que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Pero esa misma idea la encontramos en Apocalipsis 2:10, donde el Señor le dice a la iglesia de Esmirna que el diablo meterá al cárcel y que tendrán pruebas por 10 días, hablando de un tiempo donde el enemigo va a acosar, va a molestar, va a encerrar en medio de circunstancias. Ejemplo típico, Job, yo no sé por cuánto tiempo lo encerró, ¿cierto? Pero el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué cosa? Y recibirás la corona. Entonces, ¿para quién es esto? Para los fieles, para los valientes. Se requiere ser valiente a veces. Le pregunto, trate de visualizar las cosas en las que usted se ha visto, ¿ok? Y ha tenido que ser valiente, ha tenido que ser fiel. Allí la palabra del Señor pues nos habla de que Dios tiene premios, galardones, recompensas para los creyentes. No temas en nada que vas a padecer, y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Eso dice la palabra del Señor. ¿Qué le dice allá en Santiago? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué cosa? Recibirá la corona de vida. Entonces, hacíamos referencia que cuando Santiago 1:12 llama a la tentación, hablamos de una diversidad sorprendente de tentaciones que están tocando todos los días la vida de los creyentes. Y esa tentación se está tornando en él una prueba. O sale bien parado, sale mal parado. Leímos ahí un texto, volvamos a él, por favor, porque es maravilloso.
al libro de Job. Dice el verso 23, capítulo 23, verso 10. 23, 10 de Job. 23, 10 de Job. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y si analizamos la vida de Job, este hombre fue fiel y fue valiente, ¿cierto? Fue fiel y fue valiente. No se dio, aunque el diablo las inventó todas para apiárselo, para ponerlo a rotar, para proferir, para maldecir, que era lo que proponía directamente. Y dice el verso 11, mis pies han seguido su pisada. Eso es de valiente, ¿no? En medio de la circunstancia, el contexto de nuestro texto, eso es de valiente. Se dice la palabra, guardé su camino y no me aparté. ¿Está oyendo? Y el diablo salió enchilado, pellizcado una y otra vez, que le intentó, ¿verdad? Y el Señor le embarraba el chile, así, y le decía, no has considerado a mi siervo, que cuando le has quitado todo, aún mantiene su integridad. Un hombre fiel, valiente. ¿Por qué citamos esto? Porque guardando la distancia con la experiencia de Job, nosotros vamos a tener experiencia donde se requiere mantenerse valiente y fiel al Señor. Y eso es una lucha de cuándo? De todos los días. De todos los días. Dice el texto, seguimos leyendo, del mandamiento de sus labios. Nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, es decir, si Dios quiere probarnos, quiere dejar que el enemigo nos moleste, quiere dejar que vengan circunstancias, bueno, Dios va a dejar. Solo que hay algo maravilloso, y es que juntamente con la tentación entrará la salida. Él solo quiere ubicarnos, fortalecernos, enriquecer nuestra vida de oración, que nos amparemos en su palabra, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 119, 92? A ver. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ¿qué hubiera pasado? Ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Cuánto ayuda la palabra, verdad? Hay veces sentimos que ya no podemos más y el Espíritu nos inquieta ir a la Biblia. Nos inquieta ir a la Biblia. Y entonces encontramos una escritura que cambia nuestra mentalidad, nuestra tristeza y nos pone a confiar en el Señor. ¿Que sí? ¿Le ha pasado a usted? Dice más el Job 23, dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Muchas cosas como esta hay en él. ¿Qué dice? Que lo que él está viviendo, mucho de eso hay en Dios. Dios lo va a permitir para hacerle daño a Job, no para bendecir a Job, y para demostrarle al diablo que Job le ama, de que Job es fiel, no por todo lo que él le ha dado, sino porque le ama, tenga o no tenga. Porque llegamos a un momento de la vida de este hombre que no tenía nada ni a nadie. Y
los hermaniticos que se le acercaban allí era para jalarle las orejas, para molestarlo, ¿verdad? No es que lo que decían no era verdadero, claro que sí, y son escrituras que bendicen, pero están siendo mal aplicadas a la persona equivocada. Y ahí hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿verdad? Y ahí nos encontramos los tres compañeros de fe, de vida espiritual, que empezaron a darle por todos lados, o sea, de cuernos palos, dicen un dicho, ¿verdad? Pero él se mantuvo, ¿qué cosa? Fiel y valiente. Se mantuvo fiel, no se fue. ¿Y cuál es la idea en esto? Que debemos ir para adelante valientemente, firmes y fieles, hasta el día en que entremos a la presencia de Dios. La palabra del Señor enseña ahí algunos textos bonitos de los cuales hay que tenerlos presentes y cuidarse mucho, porque el enemigo es un inventor de estrategias anticristianas que tratará de aplicarlas. Dice 2 Corintios capítulo 11, versos 2, versos 3, y una de esas estrategias se la aplicó a Eva, y Adán y Eva tuvieron la experiencia terrible. Estaba en un ambiente perfecto, en la comunión íntima con Dios, pero escucharon otra voz que no era la voz de Dios. Hay que tener cuidado con eso, porque eso puede poner a patinar al creyente, ponerlo a dudar o desviarlo del camino. Ellos caminaban bien en la comunión con Dios, bendecidos por Dios, en el mejor lugar, y haya tenido este planeta. Pero el diablo se mató su palabra, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, porque Ocelo, el apóstol Pablo, allí bajo la dirección del Espíritu Santo, está hablando del celo de Dios sobre los creyentes, y expresa también su celo, el apóstol Pablo, por los creyentes. Dice, porque Ocelo con celo de Dios, pues es desposado con un solo esposo para presentarlo como una virgen pura a Cristo, pero presenta un problema de la soltería. ¿Sí? Pero me temo que como la serpiente con su astucia, y nos recuerda la historia, engañó a Eva, y escúcheme, Eva estaba en el mejor ambiente espiritual, en la comunión con Dios. ¿Y qué llama la atención? Dice el Señor que quiere estar firmemente, no caiga. Ella estaba en la comunión con Dios. Estaban en el paraíso, en el jardín del Edén. Allí no había mal, no había pecado, solo bendición en la comunión con Dios. Pero dice la palabra del Señor que la serpiente, hablando del diablo, con su astucia, y eso es lo que el enemigo a veces aplica, la astucia, ¿verdad? Sabe que por aquí no sé, y entonces usó la astucia como lo usó. Bueno, empecemos a quitar cosas, y empezó a quitarle cosas. Ya Dios te guía. Ahora sí, toquémosle los hijos. Y se los quitó a todos. Ahora toquémosle la esposa. ¿Sí? Y la esposa le puso en contra, canalizando la misma idea del diablo. Si ustedes analizan la idea de Satanás, se la endosó a la esposa de todo. ¿Sí? Y le hace la misma propuesta. ¿Sí? O era la idea que pretendía de vivir.
Y encontramos, hermano, que le quitó todos sus parientes. Nadie quería ni verlo. El enemigo se valió de todas las formas habidas y por haber para ridiculizar a Job delante de Dios. Y él se mantuvo firme. Pero esto llama la atención al creyente. ¿Por qué razón? Porque el enemigo es astuto y va a valerse astucias. Y no crea usted que esto va a ser con fulano, con sultano, no. Llegará un momento en que es directamente con. Un día de estos decían, y aprovecho esto, se pedía orar por los pastores. Porque si el enemigo molesta a los creyentes, en multiplicado vamos a molestar a los pastores. Y tratará de sobarlo, de molestarlo. Hay un hermanito pastor que está viviendo situaciones desde dentro. Y este pastor tiene que permanecer fiel al Señor y ser valiente a lo que está viviendo y seguir haciendo la voluntad de Dios. Dice la palabra en el verso 2: pero me temo que como la serpiente y con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué cosa? Han habido creyentes muy fieles, pero cayeron de su fidelidad. ¿Sí? Habían creyentes que eran toda una promesa y que había un prospecto increíble. Una hermanita que se decía, veía una maestra, directora de escuela dominical, igual un hermano, un joven, y de repente el Señor, el enemigo, se alborotó de su fidelidad. Y van allí muchos por inercia, y muchos son ocasionales. Tenemos testimonios, pues ya son muchos años de estar frente a la obra, de gente que la hemos tenido con nosotros sirviendo a la hermana que se daba sin pelo, sin traba. Dios ya no está. No es que no están en la obra, sino que se hicieron ocasionales. Y el enemigo se lo cobró de su fidelidad. ¿Y cuál es la advertencia aquí, o el llamado de atención en este sentido? Y es: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. De repente empecemos a pensar, bueno, ¿para qué ir a todos los cultos? No necesito. También uno puede adorar y cantarle al Señor en la casa. Y ahora hay la ventaja de la tecnología, que usted puede oír el predicador que quiera. ¿Sí? Hay muchos hermanos pensando de esta manera. Y han perdido la noción de que el Señor les ha dicho: mi casa es casa de oración. Ore en su casa con los suyos y está bien. En mi casa es casa de oración. ¿Y a quién quiere ver el Señor allí? A sus escogidos. Se han olvidado de escrituras como Hebreos 10:25, donde dice: no dejando de congregar como algunos tienen la costumbre. Han caído de su fidelidad. Cada creyente debe cuidarse, porque Dios tiene una corona para los fieles y valientes. Y dice Hechos, un llamadito ahí importante, quiero aprovecharlo. Y aprovecho para que, si ves a alguien frío, apático, indiferente, motívele
y conoce de casos específicos. Hoy hay tiempo por ellos, para que vuelvan a ser fieles, para que se vuelvan a reencontrar con la fidelidad en Cristo. En Hechos capítulo 11 nace la iglesia en Antioquía, y ahí asignan a Bernabé que vaya a ver qué está pasando en Antioquía. Anda, vea qué es lo que está haciendo Dios en Antioquía. Y dice la palabra del Señor, verso 22, y llegó la noticia de estas cosas a la iglesia, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó ¿a cuántos? A todos, a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. ¿Cuál es la idea? Está diciendo Bernabé, pónganse en sus corazones ser fieles al Señor, porque el Señor tiene la corona de la vida para los fieles y los fieles, y nosotros vamos a dar corona, y esto nos desafía a ser fieles y valientes, a soportar la tentación, a soportar la prueba, a ser fieles hasta la muerte. Si Dios determina probarnos, que no seamos hallados falsos, sino que nos encuentre como oro, como dijo Job en el capítulo 23. El Señor también tiene la corona incorruptible para los creyentes esforzados. ¿Cuánto se esfuerza usted? Mirean, hermanos, venían carrera, hermano. Le tocaba dirigir, trabajando, sí, hoy estaba hablando. Ahora trabajo ahí. Estaba cerquita, pero venía corriendo. Y hay veces hay que correr, sí. Y por las cosas del Señor, vale la pena correr. Y sin molestar a nadie. Pero he mirado detallillos, por ejemplo, en los cultos de los domingos a la tarde, ¿no? Me llama la atención que la gente que viene de más largo es la que se hace presente en estos cultos, hermanos. ¿Sí? Y no porque tienen carro, algunos tienen que usar otro transporte, como el bus, el taxi, yo no sé. Ahí veníamos unos hermanos también en bicicleta otra vez, ¿verdad? Pero es que cuando se trata de las cosas del Señor, vale la pena esforzarse. Sí, vale la pena esforzarse. Es un honor reunirse para adorar a Dios. No es el privilegio de todos. Entre 8.000 millones de habitantes, que usted y yo seamos de los que adoran a Dios, eso vale mucho. Y vale la pena esforzarse por servir, por adorarle, por estar en su casa, por poner nuestros dones, nuestros talentos al servicio de Él. La palabra del Señor nos habla en un texto que hemos citado en los últimos días, pero pasemos otra vez por allí. La palabra de Dios no quema, la palabra de Dios bendice. Y no importa cuánto te sepa una escritura, cada vez que la lees es una bendición. ¿Cuántos saben Juan 3:16? ¿Amén? ¿Lo saben? ¿Y qué pasa cuando usted oye o lee Juan 3:16? Siempre encontrarás motivación en la palabra y te gozarás, no importa que la sepas de memoria. Es hermoso volverla a leer, es hermoso gozarse en la palabra.
criar espiritualmente porque se la creen que están tratando y todo. Y en realidad muchos saben, pero no están en la casa del Señor, no están sirviéndole al Señor, no están obedeciéndole, no están haciendo su voluntad. Entonces, para lo que saben, ¿de qué les sirve? Para presumir. La palabra no es para presumir, es para obedecer, es para ponerla en práctica, es para vivirla, ¿sí? Así es que vamos a leer otra vez allí la palabra del Señor en 1 Corintios 9. Dios tiene corona para el que se esfuerce. Y desafía a luchar, a sacrificarse, a seguir dándole en una forma incansable. Hay veces sentimos que ya no podemos, pero siga adelante. ¿Sí? Hágase la muleta de la oración y entonces puede seguir adelante. Hágase la muleta de la gloriosa palabra del Señor y sigue adelante. Debemos seguir adelante. Dice la palabra del Señor, verso 24: ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? ¿Cuál es la idea de la ilustración que está dando el Señor? La última frase, la idea del Señor es motivar al creyente en su vida espiritual, en su carrera espiritual. Igual lo dice Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 invita a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, porque estamos rodeados de testigos que están viendo. Y debemos dar una buena imagen de carrera cristiana, sobre todo ante los ojos del Dios Altísimo, que fue el que nos llamó y el que nos ha participado de su gran amor, ¿no? Y dice la palabra del Señor: corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Para quién es la corona incorruptible? Para el que se esfuerza, para el que le, como dicen los mexicanos, que le echa ganas. Porque hay que ponerle ganas a la vida espiritual. Si tenemos falta de ganas, pidámosle al Señor que nos dé esas ganas. Porque si oramos a Él nos va a ayudar. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Dios puede ayudarnos. Estoy debilitado, desanimado, como que no puedo. Bueno, Dios puede ayudarnos. Y hay otro pasaje maravilloso en el libro de Isaías. Capítulo 40. Pidámosle la ayuda del Señor. Dice la palabra: Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ahí les digo que ya no tengo más fuerza, ¿sí? Que ya no puedo. Ha llegado usted a ese lugar y ha ido al Señor y cómo se ha levantado. Y por la fuerza del Señor voy a perseverar hasta aquí para alabanza y gloria de su nombre.
decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y seguirá ayudándonos cada vez que le buscamos, le decimos, yo necesito ayuda, necesito fuerza. Y la palabra del Señor dice, fortalecer en el poder del Señor en su fuerza. Verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Oh, creo que en esta carrera a todos nos pasa, hasta los muchachos. Dice el texto, ¿no? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque en las fuerzas del Señor, hermano, muy diferente, muy diferente. ¿Cuántas veces habrá el Señor fortalecido a este que está aquí? Y le habrá ayudado. Montones de veces hemos terminado postrados a cumplir. Señor, ayúdanos. Y aún mis oraciones van en ese lugar. Yo ahorita oro por un stock de adultos mayores, incluido al presente. Y le digo al Señor, manténnos fuertes hasta el día que determine llevarnos, y que entre tantos sigamos siendo de bendición. Oramos por eso. ¿Quién puede hacer lo posible? Dios. Amén. Y aún en la vejez, hermana Irene, estaremos vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, nuestra justicia, es rey. Amén. Y es un texto maravilloso. Oren por eso. Aprovecho para decir, oren por la hermanita Marina Raya. Ella está viviendo circunstancias difíciles. Ella ahorita está en Guatemala. Yo le pedí al Señor que me le dé claridad, porque en medio del ambiente que está, que ella pueda seguir leyendo la Biblia, orando y confiando en Dios. Amén. Sí. Y oremos para que Dios cuide a las personas mayores. Sí, que las cuide. Y aprovecho para decirle a todos, no maltraten a las personas mayores, porque si no se muere usted, alguien aquí va a ayudar. Y Cristo no ha venido, alguien ha venido a ayudar a usted. Y como decía Bencio Alvarado, no maltratemos a los niños, porque ellos serán los que nos van a cuidar. Y no maltratemos a los ancianos, porque ahí vamos a ayudar. ¿Está oyendo? Busquemos fortalecernos en el Señor, porque Dios quiere que vayamos adelante, esforzándonos día a día. El mayor esfuerzo que usted debe hacer va a ser contra todas las cosas que el enemigo quiera poner para estorbarle a usted en las cosas del Señor. Y no solo debe tener fuerza, sino ser sabio para poder pesar entre lo que vale y lo que no vale. Y como dije antes, ponerle planes, porque la vida espiritual requiere de Dios. Nos quedamos aquí, porque hay corona para los que se esfuerzan. Seguimos la próxima semana si el Señor lo permite. Dios me siga bendiciendo. Muchas gracias.